Es un placer recibir a Fernando Alonso, psicoterapeuta cognitivo, para saber cómo estar preparados psicológicamente para los desafíos de la reactivación económica. Bienvenido. Bueno, Bienvenido, un gusto estar sí. nuevamente acá compartiendo esta mañana en casa. Vamos a hacer un pequeño repasito. ¿En qué es especialista un psicoterapeuta cognitivo? Bueno, un psicoterapeuta cognitivo, bueno, la parte de la especialización en neurociencia cognitiva tiene que ver con entender cómo funciona el cerebro, ¿sí?, a partir de los nuevos descubrimientos y las nuevas tecnologías, ¿verdad? Un psicoterapeuta lo que hace básicamente es, le permite a un paciente a partir de un motivo de consulta construir estados de bienestar personales y colectivos. O sea, a eso es a lo que nos dedicamos los psicoterapeutas, a construir estados de equilibrio emocionales y sociales. Dale. En un principio, cuando nos tuvimos que quedar en casa, cuando apareció todo esto, nos paralizó por no saber qué va a pasar en el después, cómo vamos a seguir sobreviviendo, si tenemos que, de dónde vamos a sacar. Y con el correr de los días, uno como que va un poco aplacándose. Ahí entra la ayuda de ustedes para el día después, ¿verdad? Es correcto. Bueno, en la oportunidad anterior que fui invitado justamente hablaba de recomendaciones para sobrellevar el aislamiento y no enloquecer en el intento, y ahí dábamos una serie de pasos para poder enfrentar esa situación. Pero como bien tú decís, en la medida que vamos siguiendo esas recomendaciones nos vamos adaptando y vamos generando respuestas favorables, ¿bien? Bien. Pero hoy estamos en ese día después, Claro, ¿no?, que es ese día de la nueva normalidad. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Digamos que este concepto de la nueva normalidad no está cosechando demasiadas adhesiones. Estamos un poco enojados con la idea de la nueva normalidad y esto tiene que ver con cómo estamos pensando el concepto. Nosotros no queremos la nueva normalidad, queremos nuestra vieja y querida normalidad. claro. Pero lo que debemos de entender es que esta nueva normalidad no vino para quedarse, sino que es un segundo paso necesario, pero no suficiente, evidentemente, pero es lo que nos va a llevar desde el aislamiento social responsable hacia aquella verdadera normalidad que antes teníamos. Entonces, ahora están habiendo como una serie de resistencias porque nos tenemos que adaptar a esto, lo que sería la vuelta, la reactivación. Las cifras nos están empujando hacia adelante y es ahora donde tenemos que apelar a lo que sería la neurociencia cognitiva para entender por qué estamos teniendo esas resistencias internamente. Bien. Y hay dos procesos que se están dando en la mente, que se han dado en la mente de todos los seres humanos sobre este planeta para enfrentar esta situación. Un proceso se desencadenó a partir de que tuvimos que adoptar el aislamiento y otro proceso se desencadena ahora que tenemos que volver. El primer proceso tiene que ver con la resignificación. Es decir, no han sido pocas las culturas que a lo largo de la historia han buscado el aislamiento social o el distanciamiento social como una búsqueda de la iluminación, voluntario, digamos, ¿no?, como para encontrar ciertas verdades o tan siquiera respuestas a algunos problemas. Tenemos desde, no sé, desde el budismo hasta los nativos americanos que tenían la búsqueda de la visión. Es decir, ellos se recluían. Y en esos estados de introspección aparecen nuevas verdades. Entonces, lo que nos ha estado sucediendo en estos momentos de distanciamiento social es que nos hemos vuelto mucho más introspectivos, hemos conectado mucho más con nuestro mundo interior y con el mundo interior de nuestros semejantes. Y en ese proceso se genera una resignificación y una nueva adjudicación de los valores, que le dábamos a las cosas. Me gusta decir que las barajas vuelven al mazo, ¿no?, y ahora se vuelve a repartir. Y los valores que les adjudicamos a las distintas cosas van a ir cambiando. Quizás determinados aspectos que teníamos como muy sobrevalorados, ahora vamos a ver que quizás sean banales o intrascendentes, y otras cosas a las que estábamos acostumbrados y por ello quizás no le adjudicamos tanta importancia, ahora nos damos cuenta de su real valor. Valor, claro. Entonces, una vez que queremos salir, no queremos olvidar estas verdades. Nos dimos cuenta de muchas cosas, nos dimos cuenta de la importancia de la necesidad de un abrazo, nos dimos cuenta de la importancia de saber hacer contacto, nos dimos cuenta de lo necesario que es la amistad, la cercanía, el afecto. Entonces, tenemos que salir, pero no queremos olvidarnos de estas cosas con las que hemos hecho contacto de alguna forma. Bien. Fernando, el título de esta conversación era cómo estar preparados psicológicamente para los desafíos de la reactivación económica. Me imagino que habrás hablado con algún economista, con alguien que, bueno, que de alguna manera
te tiró también un panorama de lo que va a ser la economía en general aquí en Uruguay para poder preparar a las personas que te consulten. Exacto. Lo que nosotros tenemos, acá es donde se desencadena este segundo proceso en la mente de cada persona cuando tenemos que salir. Hay una teoría que es la teoría de la disonancia cognitiva, que lo que explica es que en las cuestiones fundamentales de la vida, la psiquis de cada sujeto busca establecer un nivel de coherencia entre lo que hace y aquello de lo que está convencido. Entonces, durante estos 60 días nosotros nos tuvimos que convencer entre todos de que justamente quedarse en casa era lo más importante. Quédate en casa porque así le ganamos a la pandemia, quédate en casa porque eso es ser responsable. Entonces nosotros fuimos construyendo un convencimiento, una convicción entre todos que ahora genera un efecto de disonancia con lo que va a ser nuestra conducta. Ahora nosotros tenemos que salir para poder enfrentar todo esto y es ahí donde se nos genera una incomodidad psicológica. ¿Por qué? Porque la mente necesita estar alineada entre lo que uno cree y lo que uno hace. Entonces ahora vamos a tener que sustentar otro tipo de respuestas, vamos a tener que salir a hacer otras cosas, vamos a tener que reactivarnos y es ahí donde se nos genera esta incomodidad psicológica por ese efecto de disonancia. ¿En qué nos tenemos que refugiar para poder restablecer ese equilibrio? Bueno, sin duda que los protocolos sanitarios diseñados para cada actividad es algo que nos va a brindar seguridad. Está el protocolo general para cada rubro, pero también está el protocolo individual. Todos tenemos que tener un protocolo. Es decir, reunirnos de aquellas cosas o aquellos rituales a través de los cuales nosotros sentimos que vamos a estar seguros una vez que querramos salir, ¿verdad? Entonces está, por un lado, el tema de los protocolos. Por el otro lado, está el tema del coraje. Tenemos que desarrollar coraje. O sea, el coraje significa, la palabra coraje viene de cœur, corazón, que quiere decir atreverse a sentir. Entonces tenemos que atrevernos a sentir esa inseguridad, esa incomodidad y poder sostener esos sentimientos hasta que podamos volver a adaptarnos. Como decías tú, Petru, de la misma manera que nos tuvimos que adaptar al distanciamiento social responsable y tuvimos que tener coraje, es decir, la capacidad de poder sostener esos sentimientos, ahora tenemos que hacer lo propio con lo que es la reactivación económica. Y hay algo más, que creo que estamos de acuerdo todos, salir de la zona de confort. Porque eso es lo que más nos cuesta. Bueno, estamos acostumbrados. En muchos aspectos, y esto lo hablamos a título personal y de otras sí, personas, totalmente. de otras personas, por ejemplo, actividades que se han visto totalmente anuladas, Claro. como son las artes convocantes, Claro. ¿verdad? Llámese teatro, llámese música, que de alguna manera hoy nos tenemos que reinventar, no solamente para que trabaje el músico o trabaje el artista, para que sigan trabajando los que están alrededor, que creo que ha sido uno de los rubros más golpeados de esta pandemia. Sí. Sin duda, sin duda. El área de confort, fuera del área de confort está el área de crecimiento. O sea, en los límites del área de confort empezamos a entrar en lo que sería el área de aprendizaje y el área de crecimiento. Sin duda que es un elemento, siempre hay un elemento de estrés, el abandonar el terreno de lo conocido, pero también la recompensa es que si logramos hacerlo con ese coraje y logramos dar respuestas favorables, vamos a terminar creciendo y desarrollándonos. Yo creo que esto nos pone a prueba a todos en eso de esa capacidad de reinventarnos y a su vez también de dar respuestas que hasta este momento no hemos dado, ¿no? Claro. Pero considero que es importante que todos podamos disfrutar de los frutos del esfuerzo colectivo, porque si hoy estamos en este lugar y en este momento es porque estamos mucho mejor que ayer y esto es gracias a la gente, gracias al esfuerzo colectivo que hemos hecho como sociedad en su conjunto, ¿verdad? Y de alguna manera, en la medida que nosotros podamos visualizarlo de esa forma, eso va a pautar lo que es el día después del día después, es decir, lo que va a venir después de esta nueva normalidad. Perfecto. Y ahí es donde tendríamos que elegir entre el camino del miedo y el camino del amor, si se quiere. Es decir, si vamos a seguir encerrados, ¿no? y disociados y cuidándonos o nos vamos a seguir uniendo para dar una respuesta colectiva para poder reconquistar esa vieja normalidad que es la que todos esperamos, ¿verdad? Sí, y me parece también, agrego yo a título personal, es un lindo momento para reconciliarnos entre nosotros también, ¿verdad? De tantas diferencias que tenemos entre quienes vivimos en la misma tierra. Evidentemente, y yo creo que esa vieja normalidad, una vez que la reconquistemos, va a estar fortalecida con los aprendizajes nuevos, porque hay algo que aprendimos en este tiempo, y es que lo realmente importante es conseguir aquellas cosas que no se compran con dinero. Claro. Fernando Alonso, psicoterapeuta cognitivo, muchas gracias por esta visita. Bueno, ha sido un placer como siempre.